Muy bien, y una de las noticias del día tiene que ver con el rechazo de la Corte Suprema de Justicia en relación a dos demandas contra el DNU de desregulación de la economía del presidente Javier Milei, el de diciembre, ¿se acuerdan? Ese largo, bueno, y ya estaba sin vigencia la parte de la reforma laboral porque se había declarado la inconstitucionalidad. Bueno, en esta oportunidad, dos demandas, una de La Rioja, del gobernador Quintela, y otra del expresidente del Colegio de Abogados de la ciudad, Jorge Risso, fueron rechazadas por la Corte básicamente por improcedentes, por abstractas, básicamente le dijeron, por no tener intereses creados. ¿Qué estás pidiendo? Claro. ¿Qué estás pidiendo? ¿En carácter de qué? ¿Qué querés? Dijeron. Exacto, ¿Qué querés? Exacto. Y entre las muchas interpretaciones, lecturas y los muchos coletazos de esta información, leí un tuit de Martín Tetaz que dice: no hay caso judicial, se abren dos alternativas constructivas en diputados para el decreto, ¿no? Tratar el espejo del DNU punto por punto o derogar los aspectos que no funcionaron, como la desregulación de las prepagas, al tiempo que presentamos una reforma laboral mejor que la del decreto. Para hablar de estas posibilidades y de la factibilidad y de qué va a pasar con el decreto que viene con rechazo del Senado, pero todavía no lo trató diputados, estamos en comunicación con Martín Tetaz, diputado nacional de la UCR. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Marina, ¿qué tal chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, lo primero, una reflexión, más allá de que ya queda claro en tu tuit, una reflexión sobre este rechazo de la Corte a las dos demandas, la de La Rioja y la de Risso. Me parece que hay mucha especulación sobre si la Corte analizó o no la constitucionalidad del decreto, y la verdad que lo que está diciendo la Corte esencialmente, muchachos, acá ni siquiera hay un caso jurídico, no hay un interés afectado, por lo tanto no puedo ni opinar sobre esta cuestión. Fíjense lo que me piden la próxima vez. En resumidas cuentas, ese es el planteo de la Corte, pero sin perjuicio de ello, me parece que está claramente la alternativa de que nosotros en la Cámara de manera propositiva, de manera constructiva. Ya está bastante claro, porque ha corrido mucha agua abajo del puente del DNU, está bastante claro que hay algunas cosas que funcionaron en el DNU, por ejemplo la cuestión de la ley de alquileres, otras que no funcionaron, como el caso de las prepagas y que hay que volver para atrás, y otras que quedaron trabadas por la justicia, en ese caso sí, que es el caso de la reforma laboral que estaba adentro del DNU. Entonces, nosotros lo que decimos es, bueno, hay varias alternativas para analizar esto en el Congreso. Una posibilidad, Marina, vos lo decías recién, es usar uno de los espejos que presentamos, tanto en diputados como en Senado. Hay sendos espejos para que podamos abrir el DNU y tratarlo caso por caso y no tiremos, cuando tratamos de cambiar el agua sucia de la bañadera, el bebé junto con el agua sucia, ¿no? Entiendo, sí, entonces, porque el decreto es todo o nada, el rechazo de diputados es todo o nada. Te dice que la 26.112, que es la que regula la cuestión de los decretos, te dice que tenés que decidir todo o nada, pero nosotros abrimos la chance de que eso no sea así al presentar el espejo y también al presentar un proyecto, por ejemplo, para que se derogara la desregulación de las prepagas, los 3 artículos del DNU que desregulan prepagas, en el entendimiento de que por ahí, si corregimos alguna de las cuestiones de las prepagas, el resto del DNU puede andar bastante bien, así está funcionando en la práctica y por lo tanto no amerita mayor, no merita que tratemos de innovar demasiado nosotros desde la Cámara de Diputados. Entiendo, no, y también hay una realidad que es que si esto saliera por ley espejo, o sea, por ley, tiene otra potencia que un decreto de necesidad de urgencia, aunque haya pasado los filtros del Senado y diputados. Bueno, eso pasaría efectivamente, por ejemplo, respecto a la cuestión laboral, donde la justicia está diciendo que no había ni necesidad ni urgencia de tratar esto por DNU y tiene razón en eso. Entonces nosotros estamos justamente proponiendo un proyecto de reforma laboral que además es superador al que estaba en el propio DNU, porque resuelve, Marina, dos de los principales problemas que había en el mercado laboral, sobre todo de las pymes. Primer tema, muy caro el costo de contratación porque hay que pagar muchos impuestos. Bueno, ponemos el mínimo no imponible de los aportes laborales para que los primeros 250.000 pesos que vos pagás en cualquier contratación no tributen impuestos. Y segundo lugar, ponemos un límite en el tema de las multas para que las multas no formen parte del juicio laboral y entonces de esa manera desincentivamos la industria del juicio laboral al mismo tiempo que mantenemos la protección sobre los trabajadores. Y eso me parece que de alguna manera descomprime mucho los problemas que están habiendo hoy en el mercado laboral, sumado el tema, por ejemplo, de que declaramos que la educación es servicio esencial y por lo tanto
eso lo que hace es asegurar que por más que el derecho a huelga está, como está hoy en las escuelas privadas, en las escuelas públicas haya garantía de que va a haber clases y va a haber funcionamiento de la escuela. Sí, y también pensaba en relación a esta propuesta del radicalismo de reforma laboral, lo escuché a Sturzenegger en Más Nación diciendo que el proyecto del radicalismo es mejor que el del decreto de necesidad de urgencia, que va incluso más a fondo y que La Libertad Avanza está dispuesto a acompañar ese proyecto. Bueno, vamos a empezar la semana que viene la discusión en las comisiones de Congreso, justamente para ver si eso efectivamente se materializa en un dictamen en común que reciba el apoyo del oficialismo, que reciba el apoyo del resto de Juntos por el Cambio y que se convierta en la reforma que todo el mundo insiste. Mira, Marina, este es un tema que incluso hasta los sectores del peronismo te dicen que hay que hacer una reforma laboral en Argentina, y los gremios, cuando apagás el micrófono y no tienen que declarar para la tribuna, en el mano a mano te reconocen que también es necesaria una reforma laboral en Argentina. Entonces, bueno, me parece que hay que mostrar ese consenso trabajando en el Congreso la semana que viene, y yo estoy muy confiado de que así va a ser. Perfecto. Y la ley bases, viste que son como oleadas, porque ahora, a raíz del fallo de la Corte, de estos dos rechazos, hablamos del decreto de necesidad de urgencia, y bueno, hasta el viernes de la semana pasada se hablaba de las chances de la ley bases en diputados. ¿Esto cómo lo ves? Viste que el gobierno es súper optimista, como que ya está, pero qué sé yo. No, lo veo bien, lo que pasa es que es parte de una negociación integral que alguna gente me pregunta, che, pero ¿por qué todavía no está la discusión ahora abierta en el Congreso y están discutiendo ahora de vuelta la ley base? Porque hay, vos sabés, la ley base se partió finalmente en dos, que es el capítulo fiscal que va aparte, que incluye la cuestión de la reposición del impuesto a la ganancia, que es muy polémica, y además está este pedido nuestro de que nosotros queremos que la reforma laboral sea discutida en la misma sesión que se va a discutir la ley bases y que se va a discutir la reforma fiscal. O sea, queremos que haya que se muestre que hay una intención de transformar la Argentina y que esa convicción quede plasmada en la ley, que se discuta en conjunto. Entonces, esa negociación es una negociación más integral, más grande, y lleva tiempo, por ejemplo, que los gobernadores se pongan de acuerdo. Imagínate los gobernadores del sur, Marina, que reponer el impuesto a la ganancia no le debe causar ninguna gracia. No, ninguna. Entonces, obviamente ahí, bueno, todos te dicen sí, hay que aprobar, pero después en la letra chica todavía no están de acuerdo, y eso es lo que está demorando que avance la ley. Martín, recién estaba viendo hace una hora, el Ministerio de Seguridad comunicó que enviaron al Congreso un paquete de 4 proyectos de ley diseñados para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Una ley antimafia, expansión del Registro Nacional de Datos Genéticos, modificaciones en cuestiones vinculadas a la reiterancia en condenas. ¿Se puede estar debatiendo tantas cosas al mismo tiempo? Digamos, tanto platito en el aire como si fueran malabaristas. Sí, porque son temas distintos, ¿no? Y o sea, sería raro sería que vos me veas en la Comisión de Seguridad discutiendo a mí también en paralelo a que estoy discutiendo la reforma laboral. Yo discuto los temas donde tengo más expertise yo, y seguramente mis colegas de bloque que tienen más formación en temas de seguridad van a estar dando la discusión en la comisión esa. Entonces, al mismo tiempo pueden estar habiendo discusiones en paralelo sobre distintos temas en el Congreso. No es que cada discusión paraliza a todas las demás, ¿no? Bien. Martín, y para cerrar, aprovecho tu expertise como economista. Para mí el más claro de los comunicadores en materia de economía, a veces coincidimos, a veces no, pero el más claro. Julito López escuché que me dejó la vara alta, porque escuché que cuando lo despedía decía que había aclarado mucho el panorama, así que eso me dejó la vara muy alta a mí, tengo que esforzarme más. Y sí, vamos a ver si vos me lo aclarás ahora. Inflación de abril. Hay algunos, hoy lo escuchaba, por ejemplo, a Iván Carriño, que decía, bueno, no, a mí me da 9. Y digo, ¿perdón? ¿What? No, a ver, primero todavía... No te estoy pidiendo una medición, ¿no? Pero básicamente sí, el programa económico del gobierno y las medidas que se están tomando, ¿crees que pueden sostener el ritmo descendente de la inflación? Mira, nosotros tenemos un dato muy bueno, tenemos un dato muy bueno en términos de inflación, y que es que las últimas 4 semanas, la inflación semanal que miden las consultoras, que miden precios semanalmente, sobre todo en alimentos y bebidas, se frenó. O sea, tenés datos de inflación semanal de 0,5, 0,3, 0,2, muy por debajo de los niveles que venías teniendo en las semanas anteriores. Entonces, por lo menos la inflación en supermercado se está frenando. ¿Esto qué no quiere decir? No quiere decir ni que los precios están bajando, ni mucho menos, por supuesto, los precios están altísimos, ni tampoco quiere decir que no están aumentando. Siguen aumentando algunos precios, pero se frenó la velocidad
desalmado. Vos ibas al supermercado, Sí. cualquier cosa todos los días te aumentaba 30, 40%, era una carnicería, Ujú. literal en algunos casos. Y ahora, bueno, se ha frenado un poco ese ritmo de crecimiento de los precios. ¿Cuánto va a tardar eso en reflejarse dentro del índice que mide el índice? Bueno, si no es en abril, va a ser en mayo, porque a veces hay algo de arrastre, a veces también en los índices no entra solamente alimentos y bebidas, sino que, por ejemplo, entran los aumentos de tarifas Sí, y claro. otras cosas que impactan. Pero claramente en el changuito del supermercado ya se siente en todas las mediciones semanales un freno bastante grande en la inflación y ese es un buen dato. Me aclaraste todo, ¿Viste? Martín Tetaz. ¿Viste? Al final, Buenísimo. Un optimista, un Julito optimista López, no encima. existís. La claridad conceptual la pero tiene Martín vos te das Tetaz. cuenta, Julito nos tiró para abajo. Esto es un quilombo, hay Sí. feliz No, resolverlo, no. en 10 años Moriremos. todos, vamos a morir en 10 años como mínimo. Sí. Y él te dijo, no, ¿sabes qué? Parece que sí, está bajando la inflación. ¿Viste? Una buena. Vamos, Vamos todavía. Tetaz, vamos. Gracias, Bueno. Martín, por el contacto. Bueno, Sabés que te chicos, quiero mucho. Buenas tardes, un beso. Muchas gracias. Gracias. Era Martín Tetaz, diputado nacional del radicalismo. Bueno, hoy